Todos en algún momento hemos soñado con tener el físico de Goku o Vegeta, no mientas flaco. Pero la pregunta está en que si es un físico al que realmente deberías aspirar o irte por algo más sencillo como el cuerpo de ese Goku. Pues es justamente lo que estamos abordando en el tema de hoy. Y también para esto vamos a darte un pequeño plus, porque claro, tanto Goku como Vegeta han tenido más cambios que cualquier moneda latinoamericana. Así que los vamos a ir abordando por sagas. Y la primera saga en la que se ve pasar de Goku chiquito a Goku grande es en el torneo número 23. Y menos mal que me toca hablar a mí de este personaje porque la verdad es que tiene bastantes imágenes bacanas. Y bueno, ya por fin basándonos en su físico se puede ver perfectamente que tiene un cuerpazo. Y lo mejor es que no es para nada difícil de conseguir. Bueno, realmente sí que tendrás que matarte en el gimnasio y hacer unas combinaciones un poquito raras, pero se puede. Hay que tomar en cuenta que este Goku solamente mide 1,65 y pesa 61 kilogramos. No hay chance de que Moisés no le diga flaco. Y bueno, tomando en cuenta esto, aún así su nivel de masa muscular es bastante bueno. Igualmente lo más probable es que tú seas más alto que este Goku, así que si quieres tener su nivel de masa muscular, pues te va a costar quizá un poquito más y por ende también tendrás que pesar más, flaco. Aún así no creo que te tome más de un año conseguir su nivel de masa muscular, a menos que empezaras muy flaco. Y creo que aún así se podría conseguir perfectamente. Pero bueno, aquí entramos a su punto más flojo sin duda, que es su definición. Y bueno, es que hay algunos paneles en donde se ve perfectamente que Goku nunca ha definido en su vida. O sea, sí que le pasó un poquito de factura comer tanto como se ponía en el anime. Pero bueno, igualmente me reventaba de una trompada. Pero tampoco hace falta ser tan duros con Goku, porque para este torneo solamente tenía 18 años. Y obviamente su enfoque principal siempre han sido las artes marciales más que tener un cuerpo súper musculoso. Por lo que estoy seguro que la mayor parte de gente que está viendo el video ha tenido este físico o lo tiene actualmente, lo cual está bien piola. Y por si te da curiosidad, pues su IMC está en 22.4, lo cual es saludable. Vegeta en la saga Saiyajin tampoco es que tenga un físico precioso, o sea, hay momentos en los que es literalmente 80% cabeza y 20% cuerpo, pero en las otras escenas donde no parece un globo aerostático, tiene un físico excelente realmente y de hecho muy realista, así que estaremos teniendo en cuenta su estatura y peso para calcular su índice de masa corporal y ver si realmente es tan saludable como se ve. Y bueno, según el gran maestro de infinita sabiduría, ChatGPT, este Vegeta pesa 56 kilos y mide 1,64 centímetros, lo que nos daría un índice de masa corporal de 21, lo cual es excelente, por lo que sí, este Vegeta tiene un físico no solamente atlético, sino que también saludable, o al menos teóricamente, porque si bien esa es la información que sale en internet, obviamente el Vegeta de la saga Saiyajin no se parece en nada al Vegeta de la saga de Majin Buu, y este fue cambiando su estatura y musculatura con el paso de las sagas y fue tomando más forma porque hay escenas en esta saga en las que él se ve deforme y bueno, así como la estatura parece variar en distintas escenas, también lo hace la musculatura, así que tomemos esta imagen como referencia. La verdad es que la cantidad de masa muscular no es nada del otro mundo, de hecho diría que si eres novato y nunca has entrenado, te bastaría un año y medio o quizás dependiendo de tu genética, poco menos de un año para alcanzar ese nivel de masa muscular. Y en cuanto a la definición, tampoco es algo loco, así que podemos concluir que este es un físico posible. Pasamos al Vegeta de la saga de Freezer, que honestamente es bastante parecido al de la saga anterior, pero con algunos cambios. Cabe decir que es normal que esté tan parecido porque de la saga Saiyan a la saga Freezer, pues solamente hay 6 días. Por lo cual, siendo realistas, pues no debería haber cambiado absolutamente nada, pero recordemos que él es un Saiyan y nosotros solamente somos unos Bajé. Aunque bueno, también tengo que decir algo bastante rápido, y es que según Akira Toriyama, la estatura de Vegeta nunca cambia. Exactamente, o sea, este Vegeta es lo mismo que este otro Vegeta. Yo voy a saltarme un poquito eso y voy a decir la estatura y el peso que se le ve en el anime y en el manga, porque sí que fue cambiando bastante, básicamente por el estilo de animación y de dibujo. Si anteriormente dijimos que era más bajo, pues aquí sí que le pondremos la altura que dijo nuestro papi Akira Toriyama, o sea, 1,64
4 centímetros. Y a ver, no es por insultar a este Vegeta obviamente porque me destruiría, pero en cuanto a físico se nota que todavía no lanzaba trompadas al aire en la cámara de gravedad, por lo que hay pedazos en los que se ve incluso más flaco que Krillin. Y Krillin no es que sea flaco realmente, pero me refiero... Krillin, ¿cómo vas a ser más flaco que Krillin llamándote Vegeta, hermano? O sea, pero bueno, el físico de este Vegeta básicamente deja bastante que desear. La definición de este personaje pues básicamente la tiene por ser tan flaco, o sea que realmente no es algo para mencionar. Así que básicamente solamente metimos a este Vegeta para insultarlo y decir que no tiene coherencia el manga, pues... básicamente. Pero bueno, no todo sobre este Vegeta es realmente malo, porque al final pues se le marca un poco la parte de arriba del pecho, lo cual en la vida real es bastante difícil de conseguir. Pero para ser honestos, esto es más por el estilo de dibujo que tiene Akira más que por otra cosa. Y para acabar con el fatídico pasado de Vegeta, lamentablemente lo más que le puedo poner en peso son 58 kilogramos. Por lo que en cuanto a su IMC también entra la categoría de saludable con 21 puntos para sorpresa de todos. El Goku de la saga Saiyajin es un caso especial, ya que técnicamente cuenta con dos diseños en la misma saga, uno cuando pelea contra Raditz y el otro luego de entrenar con Kaiosama para pelear contra Vegeta y Nappa. Así que primero hablaremos del que pelea contra Raditz, que ya a simple vista podemos ver que realmente no tiene una cantidad de masa muscular exagerada, lo cual es raro en Dragon Ball Z, ni tampoco está ultra marcado, aunque a pesar de no ser un físico exagerado, es un físico excelente, se ve atlético y saludable. Y sí, creo que solo con verlo podemos asegurar que es un físico posible, pero luego de que entrena con Kaiosama ya es otro caso. Acá se nota que se esforzaron por dibujar a Goku un poco más grande en la mayoría de escenas, especialmente cuando está en Kaioken, que de eso no hablaremos porque obviamente no es posible. Pero bien, antes de determinar si es un físico posible o no, debemos tener en cuenta su peso y estatura, que según internet, su estatura es de 1 metro con 75 centímetros y pesa 62 kilogramos, lo cual nos da un índice de masa corporal de 20, que es de hecho bastante saludable. Ahora bien, hay escenas como esta, en las que sí, se ve muy musculoso, pero no tiene una definición exagerada, lo que lo hace realista, y es un nivel de masa muscular que podrías alcanzar, diría que en un año, año y medio de entrenamiento de hipertrofia. Y en cuanto a la definición, no es su punto fuerte en las escenas en las que tiene un físico realista, porque hay escenas como esta, en las que sí, se ve muy definido, pero con ese nivel de masa muscular no es posible. Pero sí, en la mayoría de escenas es un físico posible. Y ya por fin me toca un personaje que tiene un físico realmente impresionante. El físico de Goku en la saga de Freezer, como dije, es increíble y tiene dos fases. La primera pues en su forma base obviamente, y la segunda cuando se transforma en Super Saiyan. Y aunque pone que son exactamente la misma cosa, que pesan igual y que tienen el mismo físico, pues yo no lo veo así. Así que al igual con Vegeta, pues vamos a cambiarlo un poco. Tanto en la forma base como Super Saiyan, Goku sí que tiene la misma altura y tiene 1.75. Pero en la forma base tiene un peso de 70 kilogramos y justamente por aquí empezaremos, por la forma base. Y es que tiene un cuerpo bastante posible. No voy a decir musculoso porque todavía no llega a esa parte, pero sí que está bastante bien. O sea, en cuanto a masa muscular, este podría ser perfectamente el físico de tus sueños. Lo único que le falta para estar completamente aesthetic es tener más definición. Con más definición, ahí sí que seguramente sea el sueño de tu cuerpo, ¿qué? Bueno, el cuerpo de tus sueños, flaco, tú me entendiste. Ya que al igual que le pasaba a su versión del torneo número 23, pues también se queda bastante flojo en cuanto a definición. Y ya aquí tiene 24 años, así que la excusa de yo no sabía no me sirve. Pero yo sí que sé quién sabía, y es el mismo Goku cuando le rompen la jeta y se transforma en Super Saiyan. Ya aquí es una historia totalmente diferente y me arrepiento totalmente de haber dicho algo malo sobre Goku, ya que en la mayoría de paneles que aparece pues es totalmente magistral. O sea, tanto en masa muscular como en definición está re piola, especialmente los hombros. Hay algunos paneles en donde se ve que tiene
unos hombros impresionantes. Quizás están un poquito exagerados, pero para la mayoría de casos recomiendo siempre entrenar hombros con frecuencia 3. Y también el pecho superior, porque suelen ser partes muy complicadas de crecer. Repito, en la mayor parte de ocasiones. Y debido al aumento de musculatura de este Goku, pues le pondría un peso de 75 kilogramos. Por lo que su IMC también está en un rango saludable, está en 24 para ser exactos. En la saga de Cell, Vegeta nos regaló momentos increíbles. Además de que en esta saga también tiene un diseño espectacular y un físico que no se queda atrás. De hecho, para este punto de la serie, es la saga en la que mejor diseño ha tenido por lejos. O sea, en la que tiene el mejor físico hasta el momento. Y claro, según internet, este sigue midiendo y pesando lo mismo. Pero en esta saga tiene distintas formas que alteran su masa muscular, por lo tanto su peso. Así que estaremos analizando cuál de todas las formas que atraviesa Vegeta en esta saga es realmente posible. Y bueno, ya sabemos que en su forma base, su físico es posible y su IMC, o sea, su índice de masa corporal, es saludable, ya que tiene los mismos datos que en las otras sagas. Y lo mismo ocurre cuando se transforma en Super Saiyajin, que sí aumenta un poco de masa muscular, diría que unos 3 o 4 kilos, pero se sigue manteniendo en un índice de masa corporal totalmente saludable. Y por supuesto, esto hace que su físico sea mucho más extraordinario y mucho más complejo de conseguir, pero aún así diría que es un físico posible. Ahora bien, este Vegeta no es del todo posible, ya que cuando pasa a la fase conocida como Super Saiyajin de segunda etapa, su físico se vuelve totalmente imposible. No importa que te inyectes gasolina, es imposible llegar a ese nivel de volumen de masa muscular sin explotar en el intento. Y eso sería todo por hoy. Estaremos haciendo una segunda parte con las frases que no estuvieron en este video. Coméntanos sobre qué otro personaje te gustaría que hiciéramos un video o sobre qué otro anime. Y recuerda que subimos videos todos los sábados, así que ya sabes, nos vemos el sábado.